¿Alguna vez te has detenido a pensar en la razón por la cual Dios decide no salvar a todos? Esta interrogante ha atravesado las generaciones como un eco persistente, dejando en muchos la sensación de un misterio sin resolver. Si Dios es realmente amor puro y sin límites, ¿por qué hay personas que no son bienvenidas en su reino? ¿Qué tipo de personas quedan fuera, y acaso podríamos nosotros estar entre ellas? Te invito a embarcarnos juntos en un viaje para desentrañar uno de los misterios más profundos de la humanidad. Hoy descubriremos lo que la Biblia dice sobre los 7 tipos de personas que no encontrarán la salvación. No es una simple lección, es una invitación a examinar nuestros propios corazones, a hacernos preguntas difíciles, y a reflexionar sobre el rumbo de nuestras vidas. Lo que estás a punto de escuchar puede cambiarte profundamente. La pregunta es esta: si el amor de Dios no tiene límites, ¿por qué niega la entrada a algunas personas? Dios nos ama profundamente, sin excepciones. Su amor no conoce fronteras ni condiciones. Sin embargo, su amor está inseparablemente ligado a su justicia. Dios es justo, y en su perfección, no puede ignorar el pecado. Jesús, en sus enseñanzas, nos advierte claramente: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El amor de Dios es vasto y profundo, suficiente para abarcar a toda la humanidad sin excepción, pero su justicia no tolera el pecado. Sin embargo, su amor nos brinda una salida, la salvación a través de Jesucristo, el sacrificio en la cruz donde su amor y su justicia convergen. La salvación es el regalo más valioso que Dios nos ofrece, no es algo que podamos obtener mediante méritos o buenas obras, sino un regalo de gracia. Este don es la única vía para reconciliarnos con Dios y evitar la condena eterna. Ahora que comprendemos por qué Dios no pasa por alto el pecado y establece límites en su reino, estamos listos para explorar el primer tipo de persona que, según la Biblia, no será salvada: aquellos que no creen. Comencemos con el primer tipo de persona que, según la Biblia, no recibirá la salvación: los que no creen. No se trata solo de la duda ocasional o del desconocimiento, sino de una elección consciente de rechazar la verdad que Dios ha ofrecido. Aquellos que no creen no son personas que nunca han oído el mensaje de salvación, sino quienes, habiéndolo conocido, deciden no aceptarlo. La fe en Jesucristo es fundamental en la vida de un creyente, y esta elección es crucial para todos. La Biblia es clara: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Este versículo es una de las muestras más poderosas del amor de Dios, pero también deja en claro una condición importante: solo a través de la fe en Jesucristo puede alguien recibir la vida eterna. Aquellos que no creen no solo eligen un camino diferente, sino que rechazan el único camino hacia la reconciliación con Dios. Jesús mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Este mensaje es directo y definitivo, sin permitir lugar a alternativas. La incredulidad no es solo una decisión neutral, sino una barrera que bloquea el acceso a Dios. Elegir no creer en Jesucristo es, en última instancia, decidir vivir separados de Dios y de su amor eterno. El apóstol Pablo refuerza esta idea en su carta a los Romanos, cuando dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10:9. La fe no se trata de una aceptación superficial, implica una convicción profunda y transformadora. La incredulidad, en cambio, priva a la persona de experimentar esta salvación y las bendiciones que solo Jesús puede ofrecer. Limita la acción de Dios en nuestras vidas y cierra las puertas a las maravillas que Dios quiere realizar en nosotros. Un ejemplo de las consecuencias de la incredulidad se encuentra en el Evangelio de Marcos. Cuando Jesús regresó a Nazaret, su tierra natal, no pudo hacer muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Marcos 6:5-6. Este relato muestra cómo la incredulidad puede detener el poder de Dios en nuestra vida. No porque Dios no pueda obrar, sino porque Él respeta nuestra libertad de elegir. Al decidir no creer, cerramos la puerta a su gracia y a las bendiciones que Él tiene preparadas. Dios nos llama a todos a tener fe en Jesucristo, pero respeta nuestra libertad de elección. Este llamado es una invitación a la esperanza y a la vida. En el libro de los Hechos,
Pablo y Silas le dijeron a un carcelero desesperado: cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. Hechos 4:31. Este llamado a la fe es universal y urgente. La fe en Jesús no es solo una creencia mental, sino una decisión de corazón, una entrega total que transforma toda nuestra existencia. La incredulidad es una postura peligrosa porque rechaza el único medio de salvación disponible. Aquellos que deciden no creer, aunque han escuchado el Evangelio, eligen separarse de Dios. La carta a los Hebreos subraya esto diciendo: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a quienes le buscan. Hebreos 11:6. La salvación es un don ofrecido a todos, pero requiere una fe sincera en Jesucristo. Aceptar a Jesús es la decisión más importante en la vida, pues define nuestro destino eterno. No pospongas esta decisión. La puerta está abierta para todos, pero se necesita de un paso de fe para cruzarla. La incredulidad es una barrera que separa de Dios, pero la fe en Jesús es el puente que lleva a una vida plena y eterna. Pasemos ahora al segundo grupo de personas que, según las Escrituras, no alcanzará la salvación: aquellos que intentan encontrarla por caminos distintos al de Jesucristo. Este grupo incluye a quienes buscan redimirse a través de sus propias obras, prácticas religiosas distintas o filosofías humanas, ignorando que, según la Biblia, la salvación solo es posible a través de Jesús. La Biblia es clara y enfática en esta afirmación. Jesús mismo declara: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Esta declaración no deja margen para otros medios de salvación. Jesús no se presenta como una opción más, sino como la única puerta que lleva a Dios. Cualquier intento de buscar la salvación fuera de Él está destinado al fracaso. Es en Jesús y solo en Él donde Dios ha depositado la gracia salvadora. En el libro de los Hechos, Pedro reafirma esta verdad al proclamar: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en el que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Esta es una declaración exclusiva y absoluta que nos recuerda que no existen alternativas. Aquellos que intentan acercarse a Dios sin pasar por Jesucristo se encuentran en un callejón sin salida, pues solo Él tiene el poder de redimirnos. Es comprensible que algunas personas busquen la salvación a través de sus propias buenas obras, pensando que ser una buena persona es suficiente para ganarse el favor de Dios. Aunque las buenas obras son importantes y reflejan nuestra fe, no son el medio para obtener la salvación. Pablo lo explica con claridad en su carta a los Efesios: porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8-9. Aquí, la gracia de Dios y la fe en Jesucristo son los elementos esenciales, mientras que las buenas obras son el resultado natural de esa fe, no la causa de nuestra salvación. Además, hay quienes buscan la salvación en religiones o sistemas filosóficos que no reconocen a Jesucristo como el Hijo de Dios. Sin embargo, ninguna otra religión o enseñanza puede ofrecer la redención y el perdón de pecados que solo Jesús proporciona. Él afirma: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Juan 10:9. Jesús se presenta como la puerta que conduce a la vida eterna, y quienes intentan salvarse a sí mismos fuera de Él no hallarán la paz y salvación que buscan. Algunas personas, en su búsqueda de respuestas, se vuelcan hacia la autosuperación o la iluminación personal, pensando que pueden alcanzar la plenitud espiritual por sus propios medios. Sin embargo, este enfoque ignora una verdad fundamental: la necesidad de un Salvador. Isaías nos recuerda que todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Isaías 64:6. En otras palabras, incluso nuestras mejores obras son insuficientes para alcanzar el estándar de santidad de Dios. La salvación es un don gratuito que Dios ofrece a través de Jesucristo, y no podemos alcanzarla solo por nuestras acciones o méritos. El mismo Jesús advierte sobre el peligro de buscar la salvación fuera de Él en Juan 5:39-40, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. En este pasaje, Jesús se dirige a aquellos que conocen las Escrituras, pero que, sin embargo, rechazan acudir a Él para encontrar la vida eterna.
Es un recordatorio claro de que, aunque se puedan buscar respuestas en muchos lugares, la verdadera salvación solo se encuentra en Jesucristo. El libro de Proverbios advierte también sobre este punto: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 2:12. Este versículo nos recuerda que no todos los caminos conducen a la vida. Aunque un camino pueda parecer atractivo o razonable, si no es el camino de Jesús, no llevará a la salvación. Solo Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres, como lo menciona Pablo en su carta a Timoteo, porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5. Es esencial recordar que no hay intermediarios adicionales, ni ángeles, ni santos, ni seres humanos que puedan mediar nuestra salvación. Solo Jesús tiene el poder y la autoridad para salvarnos. Cuando intentamos buscar la salvación por otros medios, estamos poniendo en riesgo nuestro destino eterno. Por eso, es vital reconocer y aceptar a Jesús como el único Salvador. Esta enseñanza puede sonar radical, pero la Biblia es enfática en este punto: no existen atajos ni alternativas. Jesús es el único camino hacia la salvación y la vida eterna. Por lo tanto, abramos nuestros corazones a la verdad de Cristo y aceptemos el regalo de la salvación que solo Él puede ofrecer. La decisión de poner nuestra fe en Jesús es vital, porque en ella descansa nuestro destino eterno. El tercer grupo, los hipócritas. A medida que avanzamos en este análisis profundo de los tipos de personas que, según la Biblia, no alcanzarán la salvación, llegamos al tercer grupo, los hipócritas. Este es un grupo que quizás nos sorprenda, pues involucra a personas que aparentan devoción y fe en Dios, pero cuya vida no refleja una verdadera relación con Él. La hipocresía, en el contexto bíblico, no es solo una contradicción entre palabras y actos, sino un acto de autoengaño que aleja a las personas de Dios y de su verdad. Los hipócritas son aquellos que fingen ser lo que no son, mostrando una fachada de piedad y obediencia mientras su corazón permanece alejado de Dios. En el Evangelio de Mateo, Jesús condena fuertemente este comportamiento, dirigiéndose a los fariseos y escribas con palabras duras: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia». Mateo 11:27. Aquí, Jesús revela que los hipócritas pueden engañar a las personas con una apariencia de devoción, pero no pueden engañar a Dios, quien conoce el verdadero estado de sus corazones. La palabra hipócrita proviene del griego hipócrits, que significa actor o fingidor. En la época de Jesús, los actores se ponían máscaras para interpretar diferentes personajes, y es precisamente esta imagen la que él usa para describir a los hipócritas. Son personas que actúan, que representan una vida de fe, pero que en realidad no han experimentado una transformación genuina en su relación con Dios. Se preocupan más por parecer piadosos que por serlo realmente, y esto es algo que Dios no puede tolerar. Jesús nos da un ejemplo claro de la hipocresía religiosa en la parábola del fariseo y el publicano. En esta historia, un fariseo y un publicano van al templo a orar. El fariseo ora en voz alta, agradeciendo a Dios por no ser como otros hombres y jactándose de sus obras de piedad: «Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano». Lucas 6:12. Mientras tanto, el publicano, desde un rincón del templo, ni siquiera se atreve a levantar los ojos al cielo y solo pide misericordia, reconociendo su condición de pecador. Jesús explica que el publicano, y no el fariseo, fue justificado ante Dios. Este relato nos muestra que Dios no se impresiona con actos externos, sino que busca un corazón sincero y humilde. La hipocresía es especialmente peligrosa porque engaña no solo a los demás, sino al propio hipócrita. Cuando alguien finge tener una relación con Dios sin realmente vivir en obediencia y sinceridad, puede llegar a convencerse de que su fachada es suficiente. Sin embargo, esta actitud solo los aleja más de Dios. Jesús advierte: «No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos». Mateo 7:21. Esta declaración subraya que no basta con decir que creemos en Dios o con cumplir ciertas tradiciones religiosas, lo que realmente importa es vivir en obediencia y alineados con la voluntad de Dios. En el Evangelio de Mateo, Jesús da otra advertencia sobre la hipocresía cuando dice: «Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres,
para ser vistos por ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 6, 1. En este versículo, Jesús expone el verdadero motivo detrás de las acciones de los hipócritas: buscan ser vistos y aprobados por los hombres, no por Dios. Esta búsqueda de reconocimiento humano es incompatible con una verdadera relación con Dios, pues la auténtica fe no busca la aprobación de los demás, sino agradar a Dios. La hipocresía no solo es un obstáculo personal, sino que también daña la comunidad de fe y socava la sinceridad del testimonio cristiano. Cuando los demás ven una contradicción entre lo que decimos y lo que hacemos, el mensaje del Evangelio pierde credibilidad. En el libro de Isaías, Dios se dirige a su pueblo con una advertencia severa: este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Isaías 29, 13. Este versículo refleja la tristeza de Dios al ver que las personas profesan fe con sus palabras, pero sus acciones y corazones están alejados de Él. El salmista, en el Salmo 139, ofrece una oración que puede servirnos para evitar la hipocresía: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmo 139, 23-24. Esta oración es una súplica a Dios para que nos revele cualquier hipocresía en nuestro corazón y nos guíe en el camino de la verdad. Solo cuando somos sinceros ante Dios y dejamos de fingir, podemos experimentar una verdadera transformación y vivir una vida que realmente le agrade. La hipocresía es un pecado grave porque distorsiona la verdadera naturaleza de la fe y engaña tanto al hipócrita como a quienes lo rodean. Dios no puede salvar a los hipócritas porque su fe es falsa y superficial. La verdadera fe requiere sinceridad, autenticidad y un corazón alineado con la voluntad de Dios. Invitemos a Dios a purificar nuestros corazones y a guiarnos en el camino de la justicia genuina. Vivamos de manera que nuestras acciones reflejen verdaderamente la transformación que Dios ha hecho en nuestras vidas. Solo así podremos estar seguros de que nuestra fe es genuina y que nuestra salvación está firmemente asegurada en Cristo. El cuarto grupo, los autosuficientes. Continuando en nuestro recorrido, llegamos a un grupo que refleja una actitud humana muy común: la autosuficiencia. Los autosuficientes son aquellos que creen que pueden alcanzar la salvación por sus propios méritos, confiando en sus buenas obras, logros personales o su conocimiento. Esta creencia, profundamente arraigada en muchos, los lleva a pensar que no necesitan la gracia de Dios ni el sacrificio de Jesucristo para ser salvos. La autosuficiencia es una forma sutil de orgullo que nos hace creer que, con nuestras propias fuerzas, podemos merecer el favor de Dios. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la salvación no es algo que podamos ganar o merecer por nuestros propios esfuerzos. En la carta a los Efesios, el apóstol Pablo aclara: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8-9. Aquí, Pablo subraya que la salvación es un regalo inmerecido, una muestra de la misericordia de Dios hacia nosotros. No hay nada que podamos hacer para ganarla, solo podemos recibirla con humildad y gratitud. Un claro ejemplo de esta actitud autosuficiente lo encontramos en la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo, confiado en sus buenas obras, ora con orgullo, enumerando sus actos de devoción: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Lucas 6 y 12. Este hombre, aunque religiosamente obediente, está convencido de que sus obras lo hacen justo ante Dios, y no siente la necesidad de pedir perdón ni de reconocer sus faltas. Por el contrario, el publicano, con humildad, ni siquiera se atreve a levantar la vista al cielo y simplemente ruega: Dios, ten misericordia de mí, pecador. Lucas 6 y 13. Jesús concluye la parábola diciendo que el publicano, y no el fariseo, es quien regresa a su casa justificado. Este relato nos muestra que, para Dios, no importan las obras o la apariencia de piedad que mostramos, lo que realmente importa es la disposición de nuestro corazón. Aquellos que confían en sí mismos y en sus buenas obras no ven la necesidad de un Salvador. La autosuficiencia nos aleja de Dios porque nos hace creer que podemos prescindir de su ayuda y su perdón. Esta actitud es peligrosa porque nos lleva a olvidar que, aunque podamos hacer buenas obras, seguimos siendo imperfectos y necesitados de la gracia de Dios. Isaías también nos recuerda la naturaleza de nuestra justicia humana, comparándola con trapo de inmundicia. Isaías 64, 6.
por muy buenas que sean nuestras obras, no pueden igualar la santidad y perfección de Dios. Pretender que nuestras acciones son suficientes para alcanzar la salvación es ignorar nuestra necesidad de un Salvador y rechazar el sacrificio de Cristo en la cruz. Solo a través de Jesucristo podemos ser reconciliados con Dios, pues Él pagó el precio que nosotros nunca podríamos pagar. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, explica que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3 y 23. No importa cuántas buenas obras hagamos o cuán virtuosos nos consideremos, todos hemos pecado y necesitamos la redención que solo Cristo puede ofrecer. La autosuficiencia nos lleva a una falsa seguridad, haciéndonos pensar que estamos bien espiritualmente cuando, en realidad, estamos lejos de Dios. Esta actitud nos aleja de la humildad necesaria para aceptar la gracia y reconocer que solo en Cristo encontramos la verdadera justicia. El peligro de la autosuficiencia no es solo que nos hace confiar en nuestras propias fuerzas, sino que también nos impide experimentar la plenitud de la gracia de Dios. Cuando intentamos alcanzar la salvación por nosotros mismos, nos colocamos en una posición de competencia con Dios, como si nuestras acciones pudieran igualar su amor y su sacrificio. Esta mentalidad nos priva de la paz y el gozo que vienen de aceptar la salvación como un regalo inmerecido, y nos deja atrapados en una constante necesidad de aprobación y logros. En la carta a los Filipenses, Pablo expresa el deseo de ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, Filipenses 3, 9. Aquí, Pablo rechaza la idea de depender de su propia justicia y abraza la justicia que proviene de la fe en Cristo. Esta es la verdadera justicia, la que no depende de nuestros méritos, sino de la obra de Cristo en nosotros. Al reconocer nuestra dependencia de Dios, encontramos libertad y descanso en su amor y su perdón. Por tanto, Dios no puede salvar a los autosuficientes, no porque no los ame, sino porque su autosuficiencia los mantiene alejados de Él. La salvación requiere de humildad y de un reconocimiento de nuestra necesidad de Dios. Aceptar que no podemos salvarnos por nosotros mismos es el primer paso hacia una verdadera relación con Dios. Invitemos a Dios a derribar cualquier orgullo o autosuficiencia en nuestros corazones y a reemplazarla con una fe humilde y genuina en su gracia. El quinto grupo, los blasfemos. A medida que profundizamos en esta reflexión sobre aquellos que, según las Escrituras, no alcanzarán la salvación, llegamos a un grupo que ejemplifica una transgresión única y de gravedad excepcional, los blasfemos. La blasfemia, en el contexto bíblico, representa algo más que una simple falta de respeto hacia Dios, es una violación directa y consciente de su santidad. La blasfemia es hablar mal, ridiculizar o mostrar un desprecio evidente por la naturaleza de Dios, su obra o, de manera particular, el Espíritu Santo. Para comprender la seriedad de este pecado, Jesús advierte sobre él en términos que no se aplican a otros actos o fallas humanas. En el Evangelio de Mateo, Jesús declara: todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada, Mateo 12 y 31. Esta afirmación es clara y sin concesiones. A diferencia de otros pecados que pueden ser perdonados mediante el arrepentimiento y la fe, la blasfemia contra el Espíritu Santo es considerada como imperdonable, dejando a quienes lo cometen fuera de la posibilidad de redención. ¿Qué significa blasfemar contra el Espíritu Santo? En el contexto en el que Jesús pronuncia esta advertencia, los fariseos, líderes religiosos de su tiempo, habían presenciado milagros realizados por Jesús, obra evidente del poder del Espíritu Santo. Sin embargo, a pesar de la claridad y santidad de estos actos, los fariseos acusaron a Jesús de expulsar demonios por el poder de Belcebú, príncipe de los demonios. Este acto de atribuir la obra de Dios a Satanás es el ejemplo clásico de blasfemia contra el Espíritu Santo, un rechazo total y deliberado de la verdad, incluso ante la evidencia clara y contundente de la presencia de Dios. La blasfemia contra el Espíritu Santo va más allá de una duda o una vacilación en la fe, es una postura activa de resistencia, de oposición absoluta a la obra de Dios. La gravedad de este pecado radica en que endurece el corazón de una persona al punto de no permitir espacio para el arrepentimiento. El Espíritu Santo es quien convence al ser humano de su pecado y lo guía hacia el arrepentimiento. Si una persona se opone activamente a este obrar, está cerrando todas las puertas para que el Espíritu pueda llevarla a un cambio de corazón.
La blasfemia contra el Espíritu no solo es una negación de Dios, es una obstinación en rechazar su llamado, incluso cuando su verdad se presenta de manera innegable. Un ejemplo trágico de un corazón endurecido hasta este punto se encuentra en el Nuevo Testamento con el caso de Judas Iscariote. Judas fue testigo de los milagros de Jesús, escuchó su mensaje y tuvo la oportunidad de vivir en su presencia. Sin embargo, en lugar de abrir su corazón al mensaje de Cristo, Judas decidió traicionar a Jesús por 30 piezas de plata. Aunque este acto de traición puede no encajar estrictamente en la definición de blasfemia contra el Espíritu Santo, es un ejemplo de un corazón endurecido hasta el punto de rechazar la misericordia y la verdad de Dios. El apóstol Pablo, quien en su pasado persiguió a los cristianos y blasfemó contra el nombre de Jesús, también ofrece una perspectiva sobre este pecado. En su carta a Timoteo, Pablo admite que fue un blasfemo, perseguidor e injuriador, pero añade una clave importante: fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. 1 Timoteo 1:13. Pablo muestra que hay esperanza para quienes, en su ignorancia, se oponen a Dios. La diferencia es que él, a pesar de sus pecados, no había llegado al punto de rechazar intencionalmente la obra del Espíritu Santo. Su arrepentimiento fue sincero, y Dios le extendió su gracia. Este tema de la blasfemia nos llama a reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos cuando conocemos la verdad. La Biblia enseña que Dios es paciente, que su misericordia es grande y que está dispuesto a perdonar nuestros pecados. Sin embargo, cuando una persona llega a rechazar de manera consciente, deliberada y persistente la verdad de Dios, cerrando su corazón a su obra, se coloca en una posición de separación permanente. Hebreos 10, 26-27 expresa esta advertencia: porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Esta advertencia nos recuerda que Dios no puede salvar a quienes se han endurecido hasta el punto de rechazar deliberadamente su Espíritu. La blasfemia contra el Espíritu Santo no solo es un acto de desobediencia, es una posición de rebeldía y resistencia total contra el amor y la verdad de Dios. Es un rechazo tan profundo que ya no hay lugar para el arrepentimiento, pues el Espíritu mismo ha sido expulsado de la vida de esa persona. Ante esta realidad, debemos pedirle a Dios que nos dé un corazón sensible, que no ignoremos su llamado ni endurezcamos nuestro espíritu ante su obra. La salvación está abierta para todos aquellos que sinceramente buscan a Dios y se arrepienten. Sin embargo, quienes eligen la blasfemia y el rechazo completo de su verdad se apartan de su alcance, no porque Dios no los ame, sino porque ellos mismos han cerrado la puerta a su gracia. El sexto grupo, los apóstatas. Al seguir en este recorrido, llegamos a un grupo de personas que, según la Biblia, se encuentran en una situación de extremo peligro espiritual, los apóstatas. La apostasía implica un abandono total de la fe, un rechazo consciente y deliberado de las verdades fundamentales del Evangelio después de haberlas conocido y aceptado. Los apóstatas no son personas que simplemente se han desviado o que luchan con dudas, ellos han experimentado la verdad del mensaje de Cristo y, aún así, deciden rechazarla por completo y volver a una vida sin Dios. La palabra apostasía viene del griego apostasía, que significa rebelión o abandono. En este contexto, un apóstata es alguien que, después de haber experimentado la verdad del Evangelio, decide apartarse deliberadamente de la fe cristiana. Esto no es una desviación momentánea o una falta temporal de fe, sino una decisión firme y consciente de alejarse de Dios y rechazar su gracia. La Biblia advierte severamente sobre las consecuencias de la apostasía, subrayando que esta elección conlleva una gravedad que pocos otros pecados alcanzan. Uno de los pasajes más impactantes sobre la apostasía se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 6, 4-6, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Este texto es claro en cuanto a la imposibilidad de regresar al arrepentimiento para aquellos que, después de conocer y experimentar la verdad de Dios, eligen apartarse y rechazarla. La condición espiritual de estos individuos es tan grave que, según la Escritura, es como si crucificaran de nuevo al Hijo de Dios y lo expondrían a la deshonra. Judas Iscariote es quizás uno de los ejemplos más conocidos de apostasía en el Nuevo Testamento.
Fue uno de los 12 discípulos de Jesús, compartió su enseñanza, fue testigo de sus milagros y tuvo la oportunidad de vivir de cerca el amor de Dios. Sin embargo, a pesar de haber experimentado todo esto, Judas traicionó a Jesús por 30 piezas de plata. Su remordimiento posterior no fue un verdadero arrepentimiento, y su historia terminó en una tragedia que simboliza la desesperación y la condenación que acompañan a la apostasía. Judas tuvo todas las oportunidades para acercarse a Dios, pero, en su libre albedrío, eligió alejarse. Otro ejemplo en las Escrituras es Demas, un colaborador cercano del apóstol Pablo. En su segunda carta a Timoteo, Pablo menciona tristemente que Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica, 2 Timoteo 4 y 10. Demas era un colaborador en la obra de Dios, pero su amor por las cosas del mundo lo llevó a abandonar la fe. Este acto de abandono refleja cómo los atractivos y deseos del mundo pueden llevar a una persona a alejarse de Dios, convirtiéndose en un apóstata que rechaza la gracia y la redención de Cristo. El apóstol Pedro también advierte sobre la apostasía en su segunda carta, diciendo, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. 2 Pedro 2 y 21. Este versículo subraya la seriedad del rechazo consciente de la fe después de haber conocido a Cristo. Para Pedro, la condición final de los apóstatas es peor que si nunca hubieran conocido la verdad. Este abandono consciente y deliberado deja a una persona sin esperanza de redención, enfrentando la justicia de Dios sin la intercesión de Cristo. La apostasía no es una caída en el sentido común de la palabra, sino un rechazo voluntario de la salvación que Dios ofrece. Es una elección que endurece el corazón y cierra la puerta al Espíritu Santo. Hebreos 10, 26-27 ofrece una advertencia contundente, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. La apostasía deja a una persona fuera de la protección de Cristo, enfrentándose al juicio de Dios con las consecuencias eternas que esto implica. Para evitar caer en la apostasía, es crucial perseverar en la fe y mantenerse firmes en Dios. La Biblia nos exhorta a ser vigilantes y a animarnos mutuamente para que nuestro corazón no se endurezca. En Hebreos 3, 12-14, leemos, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, antes exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Este llamado a la perseverancia es esencial para mantenernos firmes en la fe y evitar la tentación de alejarnos de Dios. La apostasía es un rechazo tan absoluto de Dios que la persona pierde la sensibilidad para arrepentirse. No se trata de caer en pecado o de luchar con dudas, todos enfrentamos desafíos en nuestra vida de fe. La apostasía va más allá, es una decisión consciente de rechazar a Dios y su verdad, un acto que, según la Escritura, deja a la persona fuera del alcance de la redención. En este sentido, Dios no puede salvar a los apóstatas no porque su amor no sea suficiente, sino porque ellos mismos han elegido vivir fuera de su gracia, cerrando sus corazones y endureciendo sus almas. Finalmente, esta advertencia sobre la apostasía nos recuerda la importancia de mantenernos cerca de Dios, de buscar su guía y de pedirle que fortalezca nuestra fe. La salvación es un regalo inmenso, y nuestra responsabilidad es cuidarlo y perseverar en él. No debemos permitir que el engaño del pecado o las atracciones del mundo nos aparten del amor de Dios. Que cada día sea una oportunidad para renovar nuestro compromiso con Él, evitando todo aquello que pueda llevarnos a un alejamiento irreversible. El séptimo grupo, los muertos. Finalmente, hemos llegado al último grupo de personas que, según las enseñanzas bíblicas, no alcanzarán la salvación, los muertos. Esta categoría puede sonar enigmática al principio, ya que todos sabemos que la muerte es una realidad inevitable para toda la humanidad. Sin embargo, en el contexto espiritual, el término muertos se refiere a algo más profundo y significativo. No se trata simplemente de aquellos que han fallecido físicamente, sino de aquellos que han muerto espiritualmente sin aceptar la salvación de Cristo durante su vida. Este es un aspecto crucial de la fe cristiana, la oportunidad para la salvación existe solo mientras vivimos en este mundo, y una vez que una persona fallece, su destino eterno queda sellado. La enseñanza bíblica es clara y contundente en este aspecto.
Hebreos 9 y 27 declara, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Este pasaje subraya que la muerte marca el final de nuestra oportunidad de decidir nuestro destino eterno. No hay segundas oportunidades después de la muerte para arrepentirse, aceptar a Cristo o cambiar el rumbo de nuestras vidas. Una vez que hemos dejado este mundo, enfrentaremos el juicio de Dios, y nuestras decisiones en vida determinarán nuestro destino final. Este concepto también se ilustra en la parábola del rico y Lázaro, que se encuentra en Lucas 16. En esta historia, Jesús describe a un hombre rico que, después de morir, se encuentra en tormento en el Hades, mientras que Lázaro, un mendigo justo, es llevado al seno de Abraham. El hombre rico suplica que se le permita regresar o que Lázaro sea enviado a advertir a sus familiares sobre la realidad de la vida después de la muerte, pero la respuesta que recibe es clara: tienen a Moisés y a los profetas, óiganlos. Esta parábola nos muestra que, después de la muerte, nuestras decisiones en vida quedan fijas. No hay forma de cambiar nuestro destino eterno una vez que hemos dejado esta vida. El tiempo para arrepentirse y aceptar la salvación es ahora, mientras tenemos vida. La Escritura también nos muestra que, en el momento del juicio final, todos serán juzgados de acuerdo con sus obras en vida. Apocalipsis 8 y 12 nos dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. En este juicio, cada persona recibirá el resultado de sus acciones y de las decisiones que tomó en vida. No habrá oportunidad para apelar o para cambiar lo que hemos hecho. Nuestras acciones y nuestra fe determinarán nuestro destino eterno. Algunos pueden preguntarse sobre la posibilidad de un estado intermedio o purgatorio donde las almas puedan expiar sus pecados y finalmente alcanzar la salvación, pero este concepto no tiene respaldo en las Escrituras. La Biblia es clara en que nuestra oportunidad de aceptar la salvación de Cristo se limita a nuestra vida en la tierra. 2 Corintios 5 y 10 reafirma esta realidad, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Este versículo enfatiza que es durante nuestra vida terrenal cuando debemos decidir nuestro destino eterno. La muerte es, entonces, una puerta que cierra la posibilidad de cambio y de arrepentimiento. En este sentido, aquellos que mueren sin haber aceptado a Cristo están muertos de una manera espiritual y definitiva. Al rechazar la salvación durante su vida, han elegido un camino que los separa de Dios para siempre. La salvación es un don precioso que Dios ofrece a todos, pero debe ser aceptado en vida. Dios respeta nuestras decisiones, y si una persona elige vivir sin Él, esa decisión será respetada en la eternidad. En 2 Corintios 6, 2, Pablo nos urge a tomar en serio la urgencia de aceptar la salvación mientras tenemos la oportunidad. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Este llamado subraya que no debemos retrasar nuestra decisión de seguir a Cristo, pues el tiempo es incierto y no sabemos cuándo llegará nuestra hora final. La vida es breve, y cada día es una oportunidad para acercarnos a Dios y aceptar su amor y perdón. El libro de Hebreos también nos advierte contra la procrastinación espiritual: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, Hebreos 3 y 15. Este versículo nos recuerda que Dios llama a cada persona y que debemos responder a su llamado mientras aún tenemos tiempo. La muerte no es solo el fin de la vida física, es también el final de nuestra oportunidad para aceptar la salvación. Es una realidad solemne que debería motivarnos a vivir con propósito y a buscar a Dios con sinceridad. Al reflexionar sobre este último grupo, queda claro que Dios no puede salvar a los muertos, no porque su amor no sea suficiente, sino porque la oportunidad de aceptar su salvación termina con la vida. Las Escrituras son claras: después de la muerte, viene el juicio. No hay segundas oportunidades ni otro camino hacia el arrepentimiento. Por eso, es crucial que tomemos en serio nuestra vida espiritual y que nos acerquemos a Dios mientras aún tenemos tiempo. Vivir con la certeza de la eternidad debería impulsarnos a aprovechar cada día para vivir en comunión con Dios, asegurándonos de que estamos preparados para el momento en que dejemos este mundo. Hemos recorrido juntos este camino, explorando los diferentes grupos de personas que, según la Biblia, no alcanzarán la salvación.
No se trata de una falta de amor por parte de Dios, sino de un profundo respeto por nuestras decisiones y nuestra libertad. La salvación está disponible para todos, pero debemos decidir recibirla con un corazón sincero. Este mensaje es un llamado a examinar nuestras vidas, a abandonar todo aquello que nos aleja de Dios y a buscar su amor y su gracia con todo nuestro ser. Que nuestras vidas reflejen el poder transformador de la fe en Cristo, y que estemos siempre listos para encontrarnos con nuestro Creador cuando llegue el momento. Vivamos con la certeza de que la salvación es el regalo más grande que Dios nos ofrece, y que al aceptarlo, podemos tener la paz y la esperanza de una vida eterna a su lado.